¿cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación. Lenin, vamos directo al punto. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué decidieron quitar las firmas a los juicios políticos de los funcionarios del gobierno de Lasso? Se suponía que había un discurso mucho de fiscalizar el trabajo o el mal trabajo que habrían realizado las autoridades, y ahora resulta que tienen cierta prisa por ir por la cabeza de la canciller Sommerfeld. En primer lugar, tenemos que reconocer y recordar cuáles fueron las génesis, o cuál fue la génesis del inicio de juicio político a la ex secretaria de Educación Superior Montalvo y asimismo al exministro de Economía y Finanzas Pablo Arosemena. Esto nació de manera premeditada antes de que se tome la embajada o se tome por asalto la embajada de México. Esto con el objetivo de evitar y postergar el juicio político a las autoridades actuales implicadas, que en este caso es la ministra de Relaciones Exteriores y también la ministra Mónica Palencia, ¿no? O sea, la bancada de ADN, de manera realmente sinvergüenza, por decirlo así, inició estos procesos políticos para darle largas al asunto. Ahora, es algo que inclusive la ciudadanía muchas veces cuestiona. ¿Por qué la Asamblea Nacional censura, porque ya no puede destituir, ya no podría destituir a funcionarios o a exfuncionarios? O sea, ya no cabría de pronto, o el impacto ya no sería el mismo que enjuiciar a una autoridad actualmente en funciones. Y inclusive yo hemos estado pensando desde mi despacho crear algún proyecto de ley, alguna reforma pensado en agilitar sobre todo los procesos de las autoridades actualmente en funciones. Quiero que pongamos en pantalla lo que decía el presidente Daniel Noboa en su cuenta de Twitter para saber también su opinión al respecto. Indicaba ahí que son capaces de salvar exministros con procesos en Contraloría, haciendo alusión al caso de Sebastián Corral, y en Fiscalía. El correísmo, PCC y Construye acordaron mandarse abajo los juicios contra los alfiles de Lasso para apresurar el juicio contra la mujer que ha tenido que tomar decisiones diplomáticas que nadie más se habría atrevido. Capaces de perdonar lo imperdonable, justificar lo injustificable y solapar lo vergonzoso con tal de tener monedas de cambio. ¿Cuál es la impresión al respecto de esto? Mira, lo que digo, deje de decir el presidente de la República realmente nos tiene un cuidado. Lastimosamente, su carencia en conocimiento en diplomacia internacional nos ha llevado a problemas con diferentes países, no solamente con México. También nos llevó a problemas, por ejemplo, en el inicio de su gestión con Rusia. Las declaraciones que hizo al semanario New Yorker también nos podría traer ciertas complicaciones en las relaciones internacionales. Yo creo que sería inclusive de hacerle un favor al presidente de la República en quitarle un peso tan grande que es el tener en funciones a la ministra Sommerfeld. También es curioso, ¿no?, que la Comisión de Fiscalización decida enjuiciar a la ministra Sommerfeld mientras salva a un hombre como Vilman Terán, que está encarcelado en La Roca. Vilman Terán no está salvado. La decisión de censurarlo depende del Pleno de la Asamblea Nacional. Además, Vilman Terán tiene procesos de fiscalía y delitos penales que está involucrado, y obviamente él tendrá que sortear y saber cómo sale avanti al respecto. La posible censura de Vilman Terán no afectaría o no debería afectar en nada en absoluto los procesos penales que tiene en su contra. Claro, pero igual en la Asamblea Nacional deciden, bueno, conversar de unos temas y no conversar de otros. En el caso de Vilman Terán ha sido bastante señalados por no referirse a él de la misma forma en la que están ahora refiriéndose a un juicio político de una de las ministras del gobierno de Noboa. Mire, el tema de la sustanciación del juicio político a Vilman Terán se estaría cayendo por misma responsabilidad del propio proponente de este. Lastimosamente, él no actuó las pruebas documentales. Los ciudadanos que acudieron a rendir las pruebas testimoniales en ningún momento criticaron y cuestionaron los procesos por los cuales estaba siendo solicitado el juicio político al Vilman Terán, específicamente la causal de las irregularidades en los procesos de designación de los jueces temporales. Todos los ciudadanos que asistieron como testigos fueron convocados por el mismo asambleísta Jorge Peñafiel y ninguno cuestionó las razones por las cuales estaba siendo procesado
políticamente Vilma Terán. Pamela Aguirre, con su voto dirimente, fue la que, bueno, mandó a archivar ya, para ser exacto, a través de la sesión se aprueba el informe para archivar el juicio a Vilma Terán y Ruth Barreno. Según lo que usted me dice, es porque en fondo no estaba bien, pero en otros casos, en el tema de los posibles juicios políticos que se vengan con Palencia y con Sommerfeld, el correísmo obviamente va a plantear comerse a las dos funcionarias. ¿O cuál es la sustanciación que van a hacer? Porque a Sommerfeld le quieran enjuiciar por la incursión a la embajada mexicana. Mire, recordemos que lo que se aprueba dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político es una recomendación. Claro. Es el Pleno de la Asamblea Nacional quien acoge o no esa recomendación y enjuicia o no, censura o destituye o no a los funcionarios o exfuncionarios cuestionados, ¿no? Adelantarnos al criterio para ese entonces yo creo que es bastante prematuro. Ok, ahora hablemos de esta relación dinamitada con el Ejecutivo, lejos ya de lo que pasa en la Comisión de Fiscalización. En reiteradas ocasiones se dice que la ARC, el PSC y Construye están actuando en contra del Ejecutivo, que la Asamblea está boicoteando por poco el trabajo del presidente. ¿Qué es lo que está pasando en la Asamblea Nacional al respecto? Yo no sé de qué boicot habla realmente el presidente de la República cuando le aprobamos 5 proyectos de ley económica urgente. Fue aprobado dentro de la comisión ocasional que se creó para tratar las enmiendas constitucionales, excepto un voto, nuestro voto, pero se aprobó esto. El día de hoy vamos a tratarlo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, veremos si se aprueba o no se aprueba o se devuelve a la comisión por 8 días más. Entonces el gobierno nacional no puede hablar en ningún momento que estamos dinamitando las relaciones. Lo que sí podríamos hablar es que el gobierno lastimosamente no está cumpliendo con su plan de gobierno ni sus ofertas de campaña. Siguen los hospitales sin medicina, siguen las carreteras destruidas, siguen los policías sin los chalecos, sin los vehículos, sigue empobreciéndose el país, se aumentó el impuesto al valor agregado, se quitó el subsidio de los combustibles y esto afecta directamente al bolsillo de los ecuatorianos y obviamente algo que estaría dinamitando, eso sí, la economía del país es la reducción de la producción petrolera que ya está por debajo de los 300.000 barriles de petróleo. Con lo que está ocurriendo también ya en la Asamblea, haciendo referencia de nuevo al juicio político de Sommerfeld, se nota que hay un rompimiento del pacto o del acuerdo que hicieron en un inicio para legislar en este periodo del presidente Noboa. En ese tiempo también Henry Kronfler, recuerdo que resaltaba mucho que se estaban aprobando leyes, se estaba trabajando al respecto, pero en los últimos meses en la Asamblea solo hemos escuchado el rifirrafe del uno con el otro y muy lejos de legislar o de atender las leyes que estaban pendientes. ¿Qué es lo que pasó en ese aspecto? Se han aprobado más de 20 leyes y la mayoría de estas han sido aprobadas por manera unánime. Una cosa es lo que quiera posicionar el gobierno nacional y otra cosa es lo que realmente sucede dentro de esta función del Estado. Obviamente el gobierno siempre trata de crear distractores para evitar así que la ciudadanía se dé cuenta o se entere qué es lo que está haciendo en contra de los ecuatorianos. Y obviamente ese acuerdo que en un inicio hubo dentro de la Asamblea Nacional fue específicamente para tratar, para nombrar las autoridades del Consejo de Administración Legislativa, las presidencias, las vicepresidencias y las presidencias y vicepresidencias de las comisiones. De allí, obviamente, siempre le dimos nuestra mano al presidente de la República para aprobar los proyectos de ley económico urgentes, que lo hicimos inclusive la mayoría de manera unánime. Entonces, el presidente lo que trata es de distraer la atención de los ecuatorianos para que así no se den cuenta de lo que realmente nos sigue sucediendo. Mira, yo soy de Valle de Caracas, una ciudad, un pequeño rincón de la provincia de Manabí. En 2 semanas han asesinado más de 10 personas. Más de 10 personas han asesinado en una sola semana en una ciudad de no más de 30.000 habitantes. O sea que el movimiento de la comandancia hacia Manta no es algo que se refleje en la provincia en sí. No, en lo absoluto. En lo absoluto, mire, un querido vecino, asesinaron, taxista, el día sábado, si mal no recuerdo, viernes fue asesinado aquí, a 2 cuadras de mi residencia. Asesinaron a él y a otra persona, y un día anterior asesinaron también a otra persona. Esto es algo insostenible que realmente no se puede seguir
soportando lo que se vive aquí en Bahía, Caracas, donde hay barrios tomados por grupos delincuenciales, y en la provincia de Manabí, obviamente en el Ecuador. Ahora, para terminar ya con el tema en el Pleno, hay quienes dicen que uno de los cuadros para reemplazar a Daniel Noboa en caso de que deba solicitar licencia para hacer campaña y correr por la reelección sería Gabriela Sommerfeld, y ese sería el verdadero por qué el correísmo está impulsando su enjuiciamiento político. ¿Eso es así? ¿No es así? Primera vez que escucho tremendo disparate, disculpe, yo realmente nunca había, ni por la cabeza, he pensado que haya sido uno de los cuadros que quiera acompañar o ser parte del binomio con Daniel Noboa. Eso en lo absoluto, O para reemplazarlo. O para reemplazar, mucho menos. Realmente esto no obedece a ningún cálculo político. El juicio político inició por la intervención y el asalto. En la solicitud, juicio político inició por el asalto que se dio a la Embajada Mexicana. Si no hubiera pasado esto, realmente no estuviéramos hablando al respecto. Ahora, en otros temas legislativos, entiendo que, bueno, no es parte de la comisión multipartidista, pero hay muchas dudas alrededor de qué va a pasar con las reformas de cara ya al tiempo que ya se vence sobre la consulta popular. En unos minutos vamos a hablar con Lucía Pozo, pero ¿cuáles son las impresiones dentro del correísmo de los cambios, de las cosas que se han propuesto en este proyecto que lo vamos a conocer el día de hoy? Mire, realmente nosotros somos respetuosos de la voluntad popular, y dentro de aquella voluntad se manifestó de manera contundente que la ciudadanía quería un endurecimiento de penas, y estamos trabajando en eso. Pero lo que no podemos permitir es que exista un endurecimiento de penas realmente desproporcionado. Hay una pena, se me fue ahorita de la memoria, yo creo que es la delincuencia, no recuerdo, pero que tiene más pena que el femicidio. Entonces, yo creo que es necesario realizar penal, sobre todo conociendo y reconociendo que el caldo de cultivo de toda la violencia que estamos viviendo es la pobreza, es la mendicidad, es la falta de oportunidad, y es un sistema de justicia que lastimosamente ha sido asaltado desde 2018 por aquella consulta popular mañosa que dio paso al Trujillato y hacía el cambio de los vocales del Consejo de la Judicatura, las Cortes Nacionales de Justicia y los demás entes de control. Muchísimas gracias. Lenin Barreto Zambrano, asambleísta por la Revolución Ciudadana, aquí en Café La Posta. Muchas gracias. Fueron las declaraciones gracias. Del asambleísta, que es miembro de la Comisión de Fiscalización, que hoy a las 3 de la tarde sesionará para abocar conocimiento y calificar la solicitud de juicio político en contra de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Las movidas en la asamblea que ha generado muchísimas dudas, y que el asambleísta indica que no tiene nada que ver con una conspiración en contra de Carondelet, sino más bien sobre la sustanciación de los juicios políticos de los tres exministros de Guillermo Lasso. Veamos qué pasa. Casi está cantado de que en la Comisión de Fiscalización se aprobará este juicio político. Existiría ya una hoja de ruta de cómo llevar este caso, y después de la canciller Gabriela Sommerfeld empezará el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Construy ha dicho que ellos no han retirado ninguna firma, que no han apoyado esos juicios, y que por ende no han retirado ninguna firma de los juicios, en cambio, contra los exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, que los planteó ADN. Pero también, por otro lado, se nota que existe una alianza, o más bien que hay conversaciones entre el PSC, el correísmo y también Construye, para que se han alineado en algunas causas en la Asamblea Nacional. Estaremos pendientes de lo que pasa hoy en la Comisión de Fiscalización. Para nuestra tercera invitada, me confirmarán si es que ya la tenemos, está Lucía Pozo, asambleísta independiente. Ella es parte de la comisión multipartidista que trata las reformas a la consulta popular que nosotros aprobamos. Había algunos problemas, algunos no sé si decirlo duda, pero sí el presidente Daniel Noboa decía que en el tema del aumento de penas, la Asamblea Nacional está favoreciendo a los delincuentes porque han reducido algunas de las cifras que ellos plantearon que sean muchísimo más
altas. Antes de continuar, vamos a pasar con el En Caliente, pero voy a darles una recomendación muy importante, aprovechando que vi por ahí CNT, y es que tú puedes contratar CNT en este mes y participar por entradas para las eliminatorias, camisetas autografiadas y experiencias junto a nuestra selección. Contrata fibra óptica Go de 300, 500 y 600 megabytes y puedes hacerlo si llamas ahora al 1800-100 o visitas sus agencias de escala nacional. Además, si tú me estás mirando desde tu habitación, te cuento que puedes hacerlo desde una habitación 5 estrellas en la Hacienda Chorlaví. No sé, es un planzazo, piénsalo, tú puedes planear tu momento relax en este lugar al que la palabra increíble le queda corto. Tiene capacidad para 120 huéspedes que pasarán bomba en áreas verdes, piscina, jacuzzi, sauna, etc. Hacienda Chorlaví en Imbabura es tu plan para vacacionar. Yo necesito una noche en Hacienda Chorlaví. Todos necesitamos una noche en Hacienda Chorlaví, así que ya a planificar esas vacaciones cortitas para relajarse un poco de todo lo que está pasando en el país. Las manifestaciones empiezan a resonar en la capital. Hay algunos puntos donde las personas, los ciudadanos han indicado que hay un grupo de personas quemando llantas, cerrando vías. Todavía no hay más información al respecto. En el caso de lo que ya ha circulado muchísimo en la plataforma gubernamental aquí en la ciudad de Quito, se ha controlado la protesta que comenzó a las 4 de la mañana. Ya están limpiando los agentes municipales todo lo que dejaron las personas que estaban protestando, y más bien se espera ver dónde más están los focos de este posible paro del día que se ha anunciado para el 4 de julio, pero que ha comenzado ya con algunas probaditas del día de hoy. La Asamblea Nacional será el punto final a donde llegue la CONAIE hoy. Justo vamos a pasar con la primera noticia que teníamos en el En Caliente, pero lo que sí sabemos es que ya se está reuniendo la gente en diferentes puntos de la ciudad. Vamos a revisar rápidamente las noticias. Esto es En Caliente. Continuamos hablando de la CONAIE, porque si tú estabas esperando que Leonidas Issa salga a quemar llantas, a armar caos y relajo en Quito, parece que no se nos va a dar el día de hoy ni el 4 de julio, porque la CONAIE dijo que no va a participar en las movilizaciones convocadas por el FUT de 4 de julio, pero que hoy va a hacer una movilización desde las 9 de la mañana, desde el Arbolito hasta la Asamblea, para entregar un proyecto de ley sobre consulta y consentimiento previo, libre e informado, para que las comunidades sean las primeras en conocer sobre temas que se desarrollen en sus territorios y se pronuncien sobre proyectos o acciones que alguien quiera ejecutar y puedan afectarlos. Ese es el comunicado que se enviaba ayer desde la CONAIE, hablando de este proyecto de ley que quieren entregar el día de hoy. Eso sí, como ya les dije, Issa empieza todo a arder. No, porque dijo que el 4 de julio no saldrán a las calles junto al FUT por falta de tiempo y organización de la CONAIE para salir a las calles. Falta de tiempo, como que falta de tiempo no es, porque también billete ya no tiene el mismo billete que tenía en el 2019, y la CONAIE no ha tenido el mismo impacto y no ha tenido el mismo poder, por así decirlo, que tenía hace 3 años cuando levantaron el país, y ahora cuando en el 2021 también generaron bastantes problemas en las calles. La eliminación del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís es la causa de estas movilizaciones, tanto por el FUT como por parte de la CONAIE. Pero en realidad, como decía Anderson Boscan, hace una semana no se tenía mucha fe de que la gente pueda salir, de que pueda protestar. Ahora, unos días después de que la medida comenzó a regir y que ya sea oficial, empieza ya a sonar muchas más personas que empiezan a unirse. Hay que ver qué va a pasar tanto el día de hoy como hasta el día jueves con estas manifestaciones. Seguimos con la siguiente noticia, y es que Ricardo Morales fue el 6º mejor puntuado del concurso de defensor público. Y la Comisión Ciudadana de Designación de las Autoridades
no lo aprobó porque tenía problemas para ejecutar el cargo. Sin embargo, el CPCCS le valió carpeta y miren que el día de ayer el señor Ricardo Morales ya fue posesionado como defensor público por la Asamblea Nacional. Vamos a ver el video. Voy a tomarle el juramento. Señor Ricardo Vladimir Morales Vera, jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como defensor público general del Estado. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan, caso contrario os juzguen. Queda usted legal y constitucionalmente posesionado como defensor público general del Estado. Felicitaciones. Este señor fue designado defensor público por un concurso, que de concurso no tuvo nada, que tenía varios postulantes que fueron descalificados uno por uno por la Comisión Ciudadana, por el CPCCS, y